Señor, estamos aquí en tu casa de oración, otros desde sus casas, Señor, en un momento especial, en un culto hacia ti. Y Señor, queremos pedir tu Espíritu Santo en este momento. Lo necesitamos, Señor, lo necesitamos para comprender tu palabra, para comprender el mensaje de ti para nosotros el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque el Espíritu Santo siempre trabaja en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y pedimos, Señor, que solamente podamos eh, comprender y obedecer tu santa palabra, porque el tiempo apremia, el tiempo está difícil, es peligroso, Señor, y necesitamos más que nunca hoy aferrarnos de tu mano, tener nuestra lamparita encendida, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tengo un PowerPoint, así que vamos a pedir a Alexandra si nos puede proyectar la primera. Dice ahí, libertad de conciencia amenazada. Este título, mi querido hermano, no se me ocurrió a mí. El título está en este libro, El conflicto cósmico. Es una de las ediciones que se ha hecho del conflicto de los siglos, del gran conflicto de los siglos. El conflicto cósmico tiene varias ediciones y en los últimos 8 capítulos, aparece lo siguiente. A ver, Alexandra, tienes que poner duplicado en la pantalla porque parece que estaba como extendida. Bien, mientras les voy contando. En el primer capítulo de este libro, mi hermano, en el primer capítulo se registra lo que está en Mateo 24. Este libro está escrito en orden cronológico. Los eventos que aparecen acá son uno después de otro. Cuando usted estudia, por ejemplo, Daniel o Apocalipsis, hay mucha profecía, pero no toda es cronológica. Este libro nos ayuda a entender los eventos, cómo pasan, qué viene después de qué. Y comienza con Jesús ahí sentadito en el Monte de los Olivos, como se describe en Mateo 24. Jesús mirando a Jerusalén, al templo, Jesús llora. Y ahí llegan sus discípulos a preguntarles cuáles son las señales del fin del tiempo y qué señales habrá de tu venida. Y Jesús ahí en Mateo 24 describe una doble profecía, ustedes la conocen, y este libro, de ahí en adelante comienza a contar la historia. Si quieres saber qué pasó al principio del principio, entonces lea Patriarcas y Profetas. Si quieres saber qué pasó en la vida de Jesús, en su diario de vida, entonces lea El deseado de todas las gentes. Hermoso libro. Va a llorar con ese libro. Si quieres saber qué pasó después de que Jesús resucitó con los apóstoles, lea Hechos de los Apóstoles. Si quieres tener un zoom o algo más alejado de toda la historia, lea Historia de la Redención. Pero este libro, mi hermano, este libro es la joya más preciosa de Elena de White. Y ella casi se murió cuando estaba escribiendo esto. Satanás la atacó mucho. Si yo tuviera que recomendar un libro de todos, recomendaría este. Léalo. Porque este tiene historia, tiene lo que pasó desde ahí, desde el Monte de los Olivos, Jesús sentadito ahí, hacia adelante. Y en el capítulo 36, de los últimos 8 capítulos, es más o menos donde estamos ahora. Son 43 capítulos. Y ahí dice la libertad de conciencia amenazada. De eso vamos a hablar hoy día, de ese capítulo. Y voy a tocar una cita solamente del que viene después, que se llama el conflicto inminente. Perdón, una anterior, Alexandra, por favor. Después viene nuestra única salvaguardia. Ahí habla de Jesús, el único que nos puede librar de este gran conflicto. El último llamamiento divino, el tiempo de angustia. La liberación del pueblo de Dios. ¿Será destruida la tierra? Y el último, el glorioso triunfo final. Eso es los últimos 8 capítulos de este libro, hermano. Yo lo recomiendo, léalo en su casita, en su tranquilidad, porque esto es una joya para nuestro tiempo. Es necesario que lo leamos, es necesario que entendamos estas cosas. Ahora, en una hora o un poco menos, yo puedo tocar solo algunas cosas, nada más. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Este capítulo de la libertad de conciencia amenazada nos habla del sábado. ¿Qué es el sábado? El mandamiento del sábado, el 4º mandamiento. Y acá se habla en este capítulo, en términos generales, se habla
de cómo es atacado el sábado y cómo se limita nuestra libertad en el día del Señor. Una cita dice: la primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después de que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Es decir, Constantino, cuando se transformó al cristiano, se bautizó y dijo: ahora soy cristiano, ahora promulgó esa ley. Adorar en el venerable día del sol, el día domingo. Como el mandato real no parecía sustituir en un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Él dice, Eusebio, el obispo, dice: nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, todas las cosas que debían hacerse el sábado. Y ahí está la cita bajita. Entonces, hermano, ahí empieza de forma oficial la observancia a Dios, la observancia del domingo de los que adoraban a Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el problema? Que el mandamiento de Dios decía que el séptimo día era el sábado y en ese día había que adorar a Dios. Entonces la ley de los hombres parece ir en contra de la ley de Dios. Y eso es grave. Siguiente diapositiva, por favor. Esto, mi hermano, nosotros nos vamos a ver enfrentados directamente con esto de nuevo, pero ahora con una ley. Dice en este libro, no puse la cita, pero dice también en ese capítulo que la falta de conocimiento de antes fue una trampa para los que no conocían la Biblia. Y ahora demasiado conocimiento y demasiadas teorías tratando de sacar a Dios de la ecuación también es una trampa. Y también hay gente que cae, dice, en redes como si tuvieran los ojos vendados. Entonces, cuidado, hermanos, porque vamos a llegar a esto. La ley de los hombres se va a oponer a la ley de Dios. Y hay otra cosa. Hay otro error grave que cometían los fariseos, que tomaban cosas de la Biblia, que son normas y consejos, y los elevaban a nivel de mandamiento. Por ejemplo, decían, mira, Moisés dice que el sábado tiene que ser, mantenerse santo. Dice ahí en Éxodo 28 en adelante, 8 al 11, que no trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas, ¿verdad? Así dice el mandamiento en Éxodo 20. Entonces ellos dicen, los fariseos, no trabajarás. ¿Y qué es trabajar? Hicieron 39 categorías de la palabra trabajo. Y de cada categoría sacaron subcategorías de los trabajos que se podían hacer y los que no se podían hacer el sábado. Y ahí usted va a encontrar una categoría que dice que no puedes cargar tanta cantidad el día sábado, que no puedes caminar tantos pasos el día sábado, que no puedes escribir más de ciertas palabras el día sábado, cosa que no decía la Biblia. Y estas pequeñas reglas que ellos inventaron las elevaban al nivel del mandamiento. Ah, caminaste más de 1000 pasos, transgrediste la ley de Dios. Y eso es un grave error. Es un grave error. Siguiente diapositiva, Alexandra, por favor. La pregunta es, ¿congregarse en la iglesia es un mandamiento? No es un mandamiento. Miren, cuando viene la pandemia y se cierran los templos, ¿cuál es la instrucción que nosotros encontramos en la Biblia y en el Espíritu de Profecía? Es, si el gobierno cierra los templos, ¿tienes que igual ir al templo a congregarte? ¿Saben? Yo escuché eso más de una vez, que algún hermano decía, no, es que hay que igual congregarse. ¿Y qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu de Profecía? Cuando cierren los templos, sí, hay que congregarse en las casas, en grupos pequeños, y así se va a terminar el Evangelio. Pero congregarse en el templo no es un mandamiento. Entonces no lo elevemos a nivel de mandamiento. No pensemos que el que no se congrega está perdido. No pensemos que el que no se congrega en la iglesia está fallando en la ley de Dios, porque eso no es así.
La ley de Dios no contempla el congregarse. Ahora, no congregarse en el templo, ¿hace mal? Por supuesto que hace mal. Y por eso la invitación es que nos congreguemos, hermano. Porque Pablo dice en Hebreos 10, 23 al 25, si quieren lo buscamos y lo leemos para leer el versículo, si no voy a estar parafraseando. Así que si alguien lo tiene, por favor, Hebreos 10. En Hebreos 10, 23 al 25. ¿Alguien lo tiene? José Orlando, por favor. Gracias. Amén. Qué lindo versículo. No dejen de congregarse, dice ahí, exhortándonos, motivándonos, ayudándonos. Otros versículos, otras partes en Romanos dice, soportándonos unos a otros, y en otras, ámense unos a otros. Entonces, esto se trata de congregarnos, de amarnos, hermanos, de congregarnos, y dice, no dejen de congregarnos, porque esto es un consejo, no dejen de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino que con mayor razón, porque el día se acerca. Cada vez con mayor razón congreguémonos, porque el día se acerca, tenemos que exhortarnos, corregirnos, motivarnos, amarnos, porque el día de Dios se acerca. Entonces, congreguémonos, dice. ¿Es un mandamiento? No. ¿Te vas a perder por no congregarte en la iglesia? No. Pero hermano, si no vienes a la iglesia, sí te vas a enfriar. Eso sí. Eso sí. Y yo sé que has escuchado la analogía del carboncito que se saca de la brasa y se enfría. Cuando no estamos congregándonos, sí nos afectamos. Y yo creo que en estos años, sin congregarnos, que no podíamos, porque la ley decía que no podíamos congregarnos, y si nosotros nos congregamos igual, no estamos siguiendo lo que Dios dice en su palabra. Pero sí nos enfriamos, sí nos afecta en nuestra vida espiritual, de alguna u otra manera. Entonces el consejo es, congréguense. ¿Es un mandamiento? No, pero es una norma que ojalá todos podamos seguir, congregarnos. ¿Por qué? Porque aquel día se acerca y es importante mantenernos calentitos, mantenernos juntos. Sigamos, Alexandra, por favor. Esto sí que es importante. Esto sí que aquí no hay transigencias. Aquí dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Entonces, por ejemplo, cuando usted dice, si el templo se cierra, yo voy igual porque soy hijo de Dios y me mantengo firme, hubo gente que lo hizo. No, la sangre de Cristo me protege y nos congregamos igual. Y mucha gente murió. Hubieron brotes importantes del virus y mucha gente murió. Porque eso no era fe. Dios dice, si el templo se cierra y en algún momento se va a cerrar el templo, congréguense en otra parte, pero congréguense, porque el día se acerca. Ahora, si hay algo a nivel de mandamiento, por ejemplo, no te inclinarás ante imágenes, y nosotros vemos en Daniel, los amigos de Daniel, paraditos ahí estaba la imagen, todos se inclinaron y ellos paraditos. ¿Eran rebeldes? No, ellos fueron obedientes a lo que decía la palabra de Dios, porque eso era un mandamiento, y el mandamiento traspasa edades, traspasa fronteras y culturas. Cuando es un mandamiento, no importa que diga cualquier persona, hermano de iglesia, familia, autoridad, el mandamiento es el mandamiento y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos no dijeron, Dios entiende, me voy a agachar, voy a inclinarme a la imagen, pero voy a pensar en otra cosa, porque Dios entiende que esto no es adoración. Ellos se mantuvieron firmes de pie, porque ellos adoraban a un Dios vivo y obedecían a ese Dios. Entonces ahora vemos un cuarto mandamiento, y este mandamiento es el que está en el capítulo del conflicto cósmico, el sábado. ¿Qué va a pasar cuando no te dejen adorar el día sábado? ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Sigamos. Miren lo que dice acá. Se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy en día, debido a lo mucho que o sea, que el protestantismo se ha degenerado desde los días de los reformadores.
Los protestantes, los que salieron, los que dijeron, mira, la Iglesia Católica está instaurando mal los mandamientos, está cambiando los mandamientos. Y perdón, hermanos, me refiero a la Iglesia como institución, no como personas, como institución católica, que cambió los mandamientos y dijeron, no, los mandamientos de Dios hay que guardarlos. Toda esta rama de protestantes se empezaron a parecer de nuevo al catolicismo. ¿Por qué? ¿Porque el catolicismo cambió? No, porque los protestantes se fueron degradando con el tiempo. Y eso usted lo va a ver. Hoy día se ve en la iglesia, lamentablemente sí. Yo puse 3 ejemplos en la música. En la música usted lo va a ver. Hay un libro de Elena White que se llama La música y hay varios libros de la música. Y la música que uno lee en la Biblia a veces no es muy parecida a la música que uno escucha. Pruebas en sábado. Yo esto lo puse por experiencias de cuando yo estudiaba en la universidad, que ancianos de iglesia me dijeron, da tu prueba si Dios entiende. Dios entiende y Él quiere que te vaya bien y que vas a tener un bonito futuro, así que anda a dar la prueba, estudia, da tu prueba porque Dios entiende. Hermanos, el sábado es un mandamiento, no es un consejo, es distinto, son 2 categorías separadas. Y amigos míos también le dijeron eso, da la prueba si Dios, el Señor sabe, el Señor entiende. Cuando yo terminé la universidad, yo no encontraba trabajo. Y estuve 7 meses buscando trabajo y no encontraba. Y aparecieron 4 trabajos que me ofrecían, pero con el día sábado. Puedes venir un día, voy a tratar de no llamarte, pero a lo mejor un día te llamo y tienes que venir el sábado. Y yo lo rechazaba. Y ahí vino una vez un hermano y me dijo, mira, yo trabajaba el sábado, me dijo. Yo trabajaba y después cuando me conocieron en la empresa, me regalaron el sábado. Entonces, trabaja el sábado, anda el sábado y cuando te conozcan y te vean, el Señor te va a regalar tu sábado. Yo le dije, hermano, es que esto es un mandamiento, no es un consejo. El sábado es un mandamiento que no se debe transgredir. El sábado es un día importantísimo y está así escrito en este libro y en la Biblia también, muy ampliamente desarrollado, porque el sábado es el día del Señor. Y qué sagrado es el sábado. Yo conozco batallas, luchas de muchas personas, el mismo Julio, que yo conversé con él, conversamos, estudiamos la Biblia juntos, y él ha tenido conflictos importantes con el sábado. Y Julito ahí está firme, y ahora lo ven como diácono ahí en la puerta, Julio. El Señor lo mantiene firme. Y esa es la idea, que nos mantengamos firmes en los mandamientos, hermanos. Las normas son consejos, son ayudas que nos ayudan en salud, nos ayudan a mantenernos bien, felices en este vivir de la vida. Pero el mandamiento no se debe transgredir. Sigamos, por favor. Miren lo que dice la siguiente cita. Dice, establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, que la autoridad de la Iglesia con la que el Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. Cuando pase eso, cuando la Iglesia pueda asegurar las normas religiosas en el Estado, entonces, dice ahí, el triunfo va a quedar asegurado. ¿Y qué va a pasar con los protestantes? La palabra de Dios ha dado advertencias al respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya, ¿qué dice ahí? Ya será tarde para salir de la trampa. Ya será tarde para salir de la trampa. Hermano, el día sábado es tan importante y yo quise tocar este tema de este mandamiento porque el no congregarnos de alguna u otra manera nos afecta. Les cuento mi experiencia. El sábado en la mañana, acostadito, calentito, viendo el culto desde el celular, sin necesidad de levantarme ni de arreglarme, a veces en WhatsApp, en Instagram, mientras escuchaba. Y así no puedes entender un mensaje correctamente, no puedes estudiar la palabra correctamente. Entonces, por mi experiencia, yo les digo, es mejor congregarse, es mejor seguir el consejo, porque el sábado va a ser mucho mejor. Yo les digo, desde que estoy viniendo ahora, el sábado sí que parece más sábado que antes, en mi vida personal. Y yo lo aconsejo, venga hermano, venga a congregarse,
porque el día sábado va a llegar un momento en que ya no vamos a poder congregarnos. Hoy día hay libertad, sí hay libertad, pero esta libertad está siendo cortada. Y vamos a hablar de eso. Sigamos, por favor, Alexandra. Mire, déjeme compartir un poquito cómo ha sido la experiencia de la iglesia. Aún se respeta nuestra libertad, entre comillas. Al principio, pedir o no pedir pase de movilidad. Esa era la cuestión, la pregunta del momento. ¿Pedimos o no pedimos pase? Yo hablé con varios líderes de otras iglesias. Algunos me decían, nosotros no pedimos pase, nada de pase, no pedimos nada, que vengan todos. Y otras iglesias, hace 2 semanas, no, hace una semana conversé con una persona que me dijo, nosotros pedimos pase de movilidad, si no tiene pase no entra. Y yo le pregunté, ¿y si tiene un PCR negativo? Tampoco entra, me dijo. ¿Con pase o con pase? Y otras iglesias, nosotros no, me dijo, no pedimos pase. Entonces, parece más a criterio de la iglesia. ¿Qué hicimos nosotros? Si ustedes se fijan en la normativa decía, aforo con pase, tanto. Aforo sin pase, tanto. El aforo con pase de movilidad era más grande, podía venir más gente. Nosotros en junta conversamos y dijimos, miren, nosotros creemos en la libertad de las personas, no queremos imponer. Entonces, vamos a ocupar menos aforo, pero que el que tenga o no tenga pase, que pueda venir igual. Porque creemos en la libertad de las personas. Y empezamos así. Fue fácil. Dijimos, bueno, en el caso de que el aforo sea sobrepasado, uno de los líderes de junta puede retirarse para que algún hermano que haya venido, alguna visita, pueda estar en la iglesia. Y nosotros, conociendo desde antes, hicimos eso. Fue fácil. Después hubo otros problemas. Sobrepasamos el aforo. Fue más difícil. Había que hablar a veces con personas, mire, inscríbanse a tiempo porque mi esposa es la secretaria, entonces el viernes en la noche llegaban las inscripciones y cómo lo hacemos, sobrepasamos el aforo y a veces había que irse. Informemos mejor el tema. Y otro problema fue que después bajamos de fase, el aforo bajó y había que inscribirse por obligación. Entonces llegaba otro mensaje, que tienes que inscribirte porque si no, no puedes ir. Y si no puedes ir, a lo mejor sobrepasamos el aforo, no sabíamos si nos iban a fiscalizar, y era todo un tema. Hermano, yo quiero decir en este punto, que si usted leyó un mensajito ahí, que tiene que inscribirse por obligación para asistir a la casa de Dios, y se sintió excluido, se sintió con una barrera entre la iglesia y usted, yo le pido disculpas, porque ese no es el espíritu. Ese no es el Espíritu de Dios en la Biblia. El Espíritu de Dios en la Biblia es congréguese, porque el día se acerca. Ahora, nosotros, lamentablemente hay una normativa y tenemos que cumplirla. No podemos cerrar el templo. ¿Por qué? ¿Para qué adelantar los hechos? Pero lo que sí podemos hacer es decir, ¿tengo libertad todavía? Sí tengo libertad todavía. Y usted es libre. Si se quiere vacunar o no, es libre. Decisión de cada uno. El libre albedrío, el regalo de Dios. Pero ahora, si usted no tiene pase, igual va a ser bienvenido acá en la iglesia. Lo que puede hacer es tomar un PCR gratuito. Hay puntos gratuitos en la Costanera, en la Isla Teja, en Casino Dreams. Nosotros nos tomamos muchos Canalín cuando estaba embarazada. Se puede hacer gratis. Pero hermano, aproveche la libertad que nos queda. Nos queda un poquito de libertad todavía. ¿Cuál es el problema hoy? Y yo soy un convencido de que detrás de todo esto está Satanás obrando. Porque el problema hoy es que ya no aparece en la normativa aforo con pase y aforo sin pase. Ahora dice, no hay aforo, podemos venir todos, pero el pase de movilidad aparece como obligación. Y ese es el problema que tenemos hoy día. ¿Qué hacemos ahora? Si la normativa del MinSal nos dice que tenemos que pedir pase por obligación, pero nosotros creemos en la libertad de las personas. Entonces, ¿ven cómo la libertad se va cortando? ¿Ven cómo nos vamos encajonando en nuestras propias libertades? Esto no es un mandamiento, pero sí nuestra libertad se acorta. Hermanos, veamos cómo va este camino, este caminar cristiano. Satanás nos está encajonando en distintos ámbitos. Entonces, cuidado, vamos con cuidado. Mi hermano, de todo corazón, si usted se ha sentido excluido, se ha sentido dejado de lado tal vez, venga a la iglesia, congreguémonos porque el tiempo está cerca y no es momento de enfriarse.
No digo que estar en la iglesia sea lo principal en la relación con Dios. No, no dice eso la Biblia. Y Camino a Cristo dice 3 cosas: oración, estudio de la Biblia y testimonio. Pero la iglesia sí que ayuda, sí ayuda. Entonces, mi hermano, venga, congreguémonos. Van a ser acá todos bienvenidos, esperados. Em, ¿Y por qué no? Si viene más gente, ¿por qué no hacer escuela sabática? ¿Y por qué no comenzar con una santa cena juntos, como hermanos, como antes? Cantar acá, hermanos, cantar un himno acá fuerte con todos nosotros, que es distinto a escucharlo por Zoom. ¿Cierto que es distinto? Venga, mi hermano, congreguémonos. Siguiente diapositiva. En los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, o contra el resto de la descendencia que leemos nosotros, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Entonces, los mandamientos son los que hacen que a ti te persigan. Si tú quieres andar en los caminos de Cristo, si tú quieres seguir los pasos de Jesús, prepárate, porque viene persecución. Ahí sí que viene persecución. Si tú quieres obedecer a Dios en su palabra y ser leal a Dios, ahí sí prepárate, porque viene persecución. La pregunta es, ¿estás dispuesto a padecer persecución por el nombre de Jesús? Esa es la pregunta. Congregarse es una parte. Yo les digo, venga, hermano, venga, congreguémonos, juntémonos acá, digámonos feliz sábado, porque libertad todavía nos queda. Pero en ese punto, dice, la libertad de conciencia no será ya respetada. Cuando se imponga la observancia del domingo, no será respetada. Y para que pase eso tiene que haber un camino. Esto se va cortando de a poco. Tiene que ver el camino. ¿Se ha cortado la libertad de conciencia respecto a los mandamientos? Por supuesto que sí. Hay un mandamiento que dice no matarás. Sabe que la biología moderna dice que la vida comienza en la concepción. Y si en otro país, por ejemplo en Canadá, un médico se niega a realizar un aborto, ese médico va a la cárcel. Él dice, yo acá hay una vida, yo no quiero matar a esa vida. Y no tiene libertad de conciencia, entonces va a la cárcel. Va a la cárcel por no matar a otro ser humano. ¿Se corta la libertad de conciencia en los mandamientos? Sí que se corta. Todavía no con el sábado, pero sí se está cortando. Cuidado, hermano, el tiempo está muy cerca. Aquel día grande se acerca rápidamente. Y nosotros hoy tenemos que tener especial cuidado con el día sábado. Especial cuidado, porque cuando llegue cuando se imponga la observancia del domingo, ya la libertad de conciencia va a quedar obsoleta. Ya no va a ser respetada. Y el corazón humano puede ser muy cruel cuando el Espíritu de Dios no está en el mundo. Muy cruel. Esa cita también está aquí. No la puse, pero también está. El corazón humano puede llegar a ser muy cruel cuando el amor de Dios y el Espíritu Santo no están en la tierra. Y a eso, mis hermanos, nos vamos a enfrentar. A eso nos vamos a enfrentar. No sé si queda otra diapositiva, Alexandra. Ahí terminaban las citas que puse en el PowerPoint. Pero, mi hermano, en resumen, el mandamiento de Dios, el día sábado, cuídelo. Cuide el día sábado, porque el conflicto, la última cita que leímos era del conflicto inminente, del capítulo que seguía. Lea esos capítulos. El conflicto inminente nos dice qué tan cerca estamos de todo lo que hemos leído. Estamos muy cerca de que ya nos privemos del día sábado y no podamos reunirnos acá. Hoy día hay libertad, nos queda un poquito de libertad, aprovechémosla. Aprovechemos esta libertad que nos queda. Llamémonos, congreguémonos, motivémonos, exhortémonos. Yo, antes de terminar, me gustaría mostrar a mis hermanos de Zoom, a los que están aquí en la iglesia. Miren, mis hermanos, ahí están, aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia. Saluden. Aquí está la iglesia, esperándonos. Yo espero, y de todo corazón, que el próximo sábado podamos ser muchos más, que el próximo sábado podamos congregarnos, cantar fuerte a nuestro Dios y aprovechar este poquito tiempo que tenemos. La libertad aún está ahí,
¿Está siendo cortada? Sí, está siendo cortada. Como bien decía mi hermano Sergio el sábado pasado, antepasado, cada vez somos menos libres. La libertad de conciencia sí está siendo atacada, muy atacada por Satanás. Y todas estas normativas nos hacen encajonarnos y a veces hasta dividirnos. Entonces, hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. El que lo prometió, lo va a cumplir. Ya queda poquito, mis hermanos, para irnos al cielo y no tener más problemas. Allá sí que vamos a ser libres en totalidad. Pero si usted quiere hoy día seguir a Dios, va a llegar un momento que no va a ser libre. ¿Estamos dispuestos a eso? Que Dios les bendiga.